Hola chicos, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, Miss. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, también gracias a Dios. Qué bueno. Y echándole ganas. Eso. Muy bien. Déjenme saco mi acordeón para ver qué vamos a ver hoy. Acá está. Muy bien. Bueno, vamos a... Déjenme, les comparto pantalla para empezar la clase. Bueno, entonces chicos, vamos a comenzar la clase y clases anteriores habíamos estado platicando prácticamente de un repaso, lo que necesitábamos para poder entender y aterrizar lo que es en sí la bioinformática. Estuvimos viendo por ahí algunas generalidades tanto del dogma central, de las proteínas, por ende los aminoácidos, de los ácidos nucleicos, llámese ADN o ARN. ¿Por qué es importante manejar algunos términos de esta índole? Y también, bueno, por supuesto, de estadística, como fueron medidas de tendencia central, la estimación de la P, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Porque una vez que nosotros conocemos estos términos, chicos, realmente podemos dar el concepto de la bioinformática. La bioinformática engloba a la biología, a la tecnología y a la informática. Entonces, la biología, pues por supuesto que ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Que pues es el estudio de las células de los seres vivos o de la vida, por así decirlo, en manera general. Y bueno, por aquí les puse un enunciado breve que dice que la biología es la generación e interpretación de datos biológicos. Para fines bioinformáticos ya no nos interesa tanto el estudiar cómo sacar esos datos. Es decir, ya no me interesa tanto cómo extraer ese material genético, llámese ADN o ARN, o cómo extraer esa proteína, ¿sí? Entonces, es importante que no se les olvide esto. Para eso, pues ya tuvimos la materia pasada, que fue la de ingeniería genética. Entonces, ahorita, nosotros esos datos que ya obtuvimos de ahí, de esas técnicas, llámese una secuenciación, un microarreglo, una extracción de ADN, de ARN, de proteínas, llámese una PCR y convencional o tiempo real. Bueno, esos datos ya los vamos a tener en una generación
de una base de datos, ¿sí? Pero obviamente como son datos que se extraen de un organismo biológico o de ya sea del ser humano, de alguna bacteria, un hongo, una levadura, etcétera, pues por supuesto que las vamos a depositar en bases de datos para poder nosotros interpretarlos. Pero ¿cómo se interpretan estos? Pues gracias a la herramienta tecnológica con técnicas computacionales como cuáles conocemos hasta ahorita, pues el famoso Excel, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tuviéramos estas herramientas, pues realmente sí se puede hacer un análisis estadístico, pero se tardaría más porque es como hacerlo de manera manual. Es en términos burdos, algo así como tener que lavar en el lavadero y tener que lavar en una lavadora. En el lavadero, pues es que te vas a cansar y tienes que tallar muy bien hasta quitar la suciedad de las prendas. Mientras que en la lavadora, pues usted ya no se mortifica nada más que hasta en llenar la lavadora y ya la lavadora propiamente hace su chamba, su trabajo. Pero previo a eso, pues por supuesto que yo le tengo que dar la orden de qué es lo que tiene que hacer, si un ciclo completo, si únicamente nada más remojo, o lavar, o enjuagar, o qué es lo que va a hacer. Bueno, prácticamente si lo extrapolamos a la bioinformática es lo mismo. Yo le tengo que vaciar todos esos datos a un documento de una técnica computacional como el Excel, por ejemplo, vaciar los datos y puedo manipularlos o bien obtener algunos resultados utilizando la informática, es decir, herramientas de matemáticas o bien de estadística. ¿Y esto de qué va a depender? Pues por supuesto, jóvenes, que de lo que yo quiera analizar. Si, por ejemplo, a mí me interesaría saber cuál es el tiempo estimado que va a tardar la lavadora en dar su ciclo, pues a lo mejor voy a utilizar una medida de matemáticas, ¿sí? Un tiempo estimado. Mientras que, por ejemplo, si yo quisiera analizar el promedio de cargas en las que la ropa me sale completamente limpia o sucia, o cuántas cargas le tengo que dar para que la ropa esté completamente limpia, o cuál es el jabón apropiado, bueno, aquí ya empezamos a utilizar herramientas más, de cierta manera, sofisticadas para que me dé esos resultados que yo quiero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, maestra. ¿No? Entonces, todo bien, maestra. Todo bien. La matemática es un conjunto, chicos. ¿Un conjunto de qué? Pues de diferentes situaciones importantes. Las tecnologías computacionales nos vamos a apoyar de bases de datos, pero biológicas. Y existen bases de datos que ya les encargué, si mal no recuerdo esta tarea, que son primarias, secundarias, y existe una gran diferencia de estos. Las primarias, pues son aquellas bases de datos, chicos, que es como obtenemos los datos originales, así tal cual me los da el equipo después de haber extraído o después de haber hecho secuenciación, y estos son los datos originales. Sí, entonces una base de datos primarias es cuando todavía no le hacemos nada de cambios ni modificaciones a esos datos. Mientras que las secundarias es cuando ya tenemos una información procesada. Por ejemplo, todos los datos que aparecen en el INEGI, ya nos aparecen los promedios a lo mejor o las frecuencias de algunas enfermedades importantes. Entonces, estos son datos que ya se analizaron, que ya me están diciendo de un total de la población de estudio, tenemos el 25% de casos con asma, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, así sucesivamente. También tenemos el análisis de datos biológicos con una secuencia, que son las proteínas que ya están traducidas, ¿verdad? O puede ser secuencias también de DNA, de ARN o por supuesto proteínas. Y bueno, pues aquí ya hicieron ustedes un trabajo y entregaron este trabajo de este tipo de secuencias, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué es una secuencia, cómo la podemos utilizar, de dónde la podemos obtener, etcétera. Y bueno, pues por supuesto que las bases de datos biológicos ya especializadas,
que son las que utilizan los investigadores para poder desarrollar datos importantes estadísticos, como lo que está pasando ahorita con COVID. Existe una base de datos biológica donde podemos encontrar todo lo que está pasando con COVID. Y bueno, ¿para qué? Para poder hacer las estimaciones, que es lo que generalmente hace constantemente López-Gatell, ¿sí? Y bueno, pues también tenemos las máquinas de aprendizaje, pues que no es otra cosa nada más que las computadoras. Y pues nosotros, no sé si habían escuchado esto que les voy a compartir, me imagino que sí, porque ya está muy trillado, pero dicen por ahí que ya hay 2 tipos de analfabetas. Los que conocemos anteriormente, que son las personas que no saben leer ni escribir, y actualmente podemos decir que las personas que no saben ni inglés ni computación ya también se consideran personas analfabetas. Entonces, claro que sí, ¿por qué? Porque por lo menos tenemos que saberle al paquete de un Excel y por supuesto al Word, a navegar en Internet, pero pues no nada más navegar en Internet en Facebook, ¿verdad? Sino navegar en toda la extensión de la palabra para obtener datos importantes. Yo les comentaba en algún momento dado que están ahorita aburridos por la situación que se está viviendo con la pandemia y pues bueno, sí es lógico, ¿verdad? Pero tienen muchísimas herramientas para poder no aburrirse y poder estar haciendo o leyendo o sacando información importante. Entonces, el punto es que sepamos cómo obtenerla, cómo manejarla, cómo realizar grafiquitas, interpretar esas grafiquitas y etcétera. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy podemos decir que estas máquinas son bien importantes, que ya no es un lujo, por así decirlo, sino que ya es una necesidad que tenemos todas las personas, inclusive aquellas personas que no se dedican tanto a estudiar una licenciatura, un posgrado, sino que todas las personas tenemos que saber este tipo de herramientas, porque ya es una herramienta cotidiana, ¿sí? Bueno, pues por supuesto que tenemos que saber construir sistemas a base de software, que bueno, pues por ejemplo nosotros aquí pues vamos a manejar el paquete estadístico, el SPSS, pero pues bueno, no quiere decir que solamente ese exista, ¿verdad? Sino que existen diferentes tipos de paquetes que nos pueden ayudar a generar respuestas o poder apoyar a aceptar o rechazar la hipótesis de investigación. ¿Sí? ¿Preguntas? No, maestra, todo bien. ¿Estamos bien? Sí. Sí, maestra, todo bien. Ok, esta imagen sí me gustó y por eso la copié así tal cual, donde nos explica que la bioinformática pues constantemente ha ido cambiando de conceptos o de definición, ¿verdad? En aquellos ayeres de estos autores que es Lesk de Cambridge, él únicamente englobaba lo que era la biología con la computación, pero luego Boccuzzi en CBI dice que también es la biotecnología y tecnologías de la información. Pero ¿qué pasa con Thornton de la University College? Dice que es la biología más la medicina, matemáticas, estadística y computación. Y bueno, Sandor Pongor del ICG nos dice que es la búsqueda y recuperación de información biológica y base de datos biológicos, tecnologías de la información asociadas con las ciencias biológicas. Entonces, si se fijan, cada uno tiene razón en conforme lo va diciendo. Desde su punto de vista, jóvenes, ¿cuál de estas 4 definiciones es la que más se acerca o con cuál se quedarían ustedes y por qué? Yo creo que con la última, ¿no, maestra? ¿Por qué? Pues como lo estamos viendo, yo creo que es como si fuera evolucionando y pues fuera haciéndose un poco más completo el concepto del último autor, debido y gracias a los autores que lo precedieron, ¿se puede decir así? O antecedieron, perdón, que lo antecedieron. Entonces, en base a ellos, él pudo haber
realizado esta definición o la realización de este concepto, que engloba un poco ya los anteriores y nos ofrece un concepto mucho más completo y más cercano a la realidad, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Además Hugo. de que ya no solo usa el término computación como computación en sí, sino que la computación ahora abarca más áreas de estadística e informática. También la computación ha evolucionado, lo que tiene que hacer que el concepto de computación cambie, por eso también bioinformática cambiaría. Por supuesto. Y, por ejemplo, en base a esta última definición, que yo creo que todos coincidimos en esta, que es la más apropiada para definir bioinformática, ¿ustedes qué creen? Si, por ejemplo, yo les digo que realicemos un proyecto, pero para llevarlo a cabo al mercado, o sea, un producto de origen biotecnológico para llevarlo a cabo al mercado, ¿ustedes necesitarían de todas las carreras que ofrece la universidad? O sea, ustedes necesitarían para sacar a la venta, no sé, por decir algo, un antibiótico. Sí, sí se necesita. O la vacuna, por ejemplo, ahorita que dijera, no, es que ya todo séptimo A se puso las pilas y ya tenemos la formulación correcta, ya hicimos muchísimos ensayos y ya tenemos una formulación para llevar a cabo la vacuna, ya no la aprobó la FDA, la OMS, etcétera. Ya está todo en orden y ¡zas! Ya la queremos producir. ¿En qué sentido ocuparían la carrera de YAEP, por ejemplo? En mercadotecnia. Marketing. Okay. En hacer una presentación más atractiva de manera que convenza al público. Ok, bueno. ¿Y de qué manera ocuparían o necesitarían los servicios de un licenciado en negocios internacionales? Por ejemplo, que al saber que séptimo A tiene ya la cura, pues que nos enseñe o que él mismo dialogue o convenza a los demás países. Ok. Como cuestiones de logística, ¿no? Ajá, logística, que nos asesore de esas maneras. La parte logística, muy bien. La asesoría y pues por supuesto que tengan también la interacción, ¿verdad? Porque lamentablemente en séptimo A tenemos una carencia, que el inglés lo hablamos mucho, ¿verdad? Pero resulta que en teoría los del ANI pues se la saben de todas, se supone. Ok. ¿Para qué les ayudaría un licenciado, no, un ingeniero en manufactura? Porque Por ejemplo, usamos máquinas que... A ver, Lisette y después su compañero. Bueno, por ejemplo, en fabricar una máquina de manera que la vacuna, en este caso, saliera más, o sea, obtener más vacunas en menor tiempo. Ok. ¿Su compañero? creo que lo principal sería porque usamos máquinas que se controlan con electricidad. Y si ocurre un fallo, los de manufactura podrían reparar el fallo, también controlan las cargas y todo lo que necesitamos en base eléctrica, ellos lo manejarían. Ok. Muy bien, gracias, Sergio. ¿Y para qué ocuparían un ingeniero en tecnologías de la información? Puede crear un software que, bueno, si fuera un mundo hipotético en el que todos hicimos todo bien, ellos crearon el software con el que identificamos las pruebas de ensayo y de validad. Ok, muy bien. Entonces, perdón, estamos de acuerdo que necesitamos de todas las áreas que están ahí presentes. No se me pasa ninguna, ¿verdad? YAEP, LANI, manufactura e ICMI. Sí, ok. Bueno, entonces, ustedes han hecho proyectos, ¿verdad? En alguna materia. Sí, en eso estamos. Ok. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a alguno de sus compañeros de otras carreras? No. ¿Nadie? Yo no, la verdad.
Ok. Yo sí, Miss, pero nada más a platicar, no a que me ayude con mi proyecto. Porque quería hacer una base de datos para llevar en control de laboratorio, porque con el material siempre estamos batallando. Entonces, estaba diciendo que si se pudiera hacer una base de datos que controlara el número de matraces y elementos que hay, y así si uno falta y ya lo entregamos, en la computadora estaría registrado que ya se entregó. Entonces ella no sería pérdida de nosotros, sino del laboratorista. Pero nada más quedó entre él y yo como plática de amigos, de compas. Sí. Aparte que andamos borrachos, Luis, eso no vale. Santo Cristo. No, es que es cuando salen más las ideas, más fluidas. Pues sí, lamentablemente, porque en su pleno juicio platican es más, ni platican a veces. Bueno, las mujeres no, las mujeres somos bien platiconas, pero los hombres son más serios. Ok. ¿Por qué les pregunto esto, chicos? Porque muchas personas hubieran creído, digo, espero que ustedes no tengan esa mentalidad, de que los meros buenos son los biotecnólogos, porque son los que generaron toda la vacuna. Pero realmente ya vemos que necesitamos herramientas de otras áreas o de otras disciplinas para poder hacer más grande el proyecto y por supuesto tener más sentido en este caso en el sector salud, por supuesto, de que vaya a servir o no la vacuna, ¿sí? Y generarla. Bueno, algo así pasa con la bioinformática. No nada más estudia o engloba una cosa, sino que ella dice, a mí me sirve biología, esta área, a mí me sirve computación, esta área, a mí me sirve informática, esta área. Y así con todas las áreas que podemos estar involucradas para esta disciplina. Entonces, no quiere decir, por supuesto que no, que la biología sea la más importante, porque sí, podemos tener todos los datos ahí, ustedes pueden tener ahí la vacuna, sí, claro, por supuesto, pero ¿qué pasa si no tienen el contacto directo con otros países? En este caso, contacto directo con la ANI, que sería como el vínculo para ustedes poder ir. Porque ustedes como biotecnólogos son buenísimos para hacer procesos biotecnológicos. Sí, pero se supone que para poder interactuar con otros personajes de otra nacionalidad o de otros países, pues yo creo que ahí los más expertos son los del ANI, ¿no? Sí. Entonces, cada quien lo suyo. Entonces, la bioinformática es eso, engloba todo un conjunto de ¿qué? De áreas o disciplinas para poder darnos un resultado más real o más cercano a la realidad, ¿sí? Gracias a esta disciplina, nosotros podemos decir la estimación de cualquier enfermedad que se les ocurra. Sí, tasas, frecuencias, porcentajes, interacciones entre sí, asociaciones, correlaciones, y todas estas herramientas las podemos sacar gracias a la estadística. ¿Ok? Entonces, la bioinformática engloba un todo y por eso, pues bueno, nos vamos a quedar con la última definición. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Max. Ok. Muy bien. Bueno, pues por ahí estamos englobando, precisamente hablando ahorita de que necesitamos un todo. Me gustó esta imagen donde nos menciona las áreas de interés para una nueva bioinformática, sobre todo aplicada al sector salud. Para esto, vean todo lo que debe de analizar o estudiar la bioinformática. Se puede realizar una medicina preventiva con un análisis molecular, epidemiológico molecular, medicamentos personalizados, que es precisamente lo que los médicos, nutriólogos y todo sector salud está queriendo ahorita para poder dar en el centro correcto, en una diana terapéutica. Hoy por hoy, chicos, no, anteriormente, por ejemplo, a lo mejor íbamos a
a una consulta, bueno, todavía ocurre, pero ya es en menor frecuencia. Íbamos a una consulta porque me dolía el estómago y a veces el médico ni siquiera nos volteaba a ver y nos daba un antibiótico, no sé, la trimetoprim con sulfamethoxazol o la ciprofloxacino. Y ya, era el medicamento de elección. Y la dosis, pues una cada 8 horas. Bye. No sé si se han fijado que hoy por hoy los médicos sí quizás te pueden seguir recetando lo mismo, pero hoy por hoy nos checan o nos deben de checar la presión, el peso, la talla. Por supuesto, ellos deben de sacar el índice de masa corporal. En algunas ocasiones nos toman la temperatura. ¿Y qué otras cosas diferentes que no se hacían antes hacen los médicos ahora en una consulta, chicos? Te preguntan qué has consumido últimamente, si has comido mucho picante o cosas que te irritan el estómago. También si bebes. Ok. Y el estado de ánimo también ayuda, pero eso casi no. Se podría decir, Alberto, que hoy por hoy podemos tener, a lo mejor no en un 100%, porque obviamente son personas súper ocupados y sobre todo los que trabajan en el IMSS o en el ISSSTE, por ejemplo, que les ponen como 1000 pacientes en una hora. Entonces, pues por supuesto que no hay tanto esto. A lo que voy es que hoy por hoy ya los médicos tienen más interacción con un paciente. Fíjese, maestra, que de eso. ¿Mande? Le iba a decir que a lo que dice es totalmente cierto, maestra, lo que mencioné de que los médicos se involucran más con el paciente, porque ayer fui yo al médico también, y pues el médico muy involucrado pues me estaba revisando todo con su careta y todo, pero pues me preguntó que si me había tomado la temperatura, me tomó el oxígeno, la oxigenación, me preguntó mis síntomas específicamente, pero ¿qué es lo que sientes? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Tienes fiebre? ¿Dónde te duele? Y así, y ya le explicaba yo. Y pues así, muy involucrado, ¿cómo le podría decir? Con más tacto, ¿no? Ándale, exacto, Alicia, con más tacto. Como dice también la maestra, que antes no lo volteaban a ver a uno, ¿verdad? No, sí, te mira los ojos, se involucra. Exactamente. Y hoy por hoy podemos decir que también COVID nos está dejando esto, chicos. O sea, fíjense que la mayor parte de la población, podemos decir que, híjole, es que mugre COVID, es que nos está dejando puras cosas negativas, ¿no? Pues a lo mejor sí puedo ser yo de ese tipo de personas, pero porque quizás lo hemos visto desde otro enfoque. Si lo vemos en este enfoque, en este sentido que les estoy diciendo, COVID nos está dejando eso, que los médicos se interesen más por sus pacientes. ¿En qué sentido? Que tengan más tacto, que por lo menos nos volteen a ver, que nos pregunten, ok, ¿te duele la cabeza? Sí, pero ¿cómo es ese dolor de cabeza? ¿Dónde te duele específicamente? Que te hagan más caso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no quiero decir que antes no lo hicieran. Vuelvo a lo mismo. Sí lo hacían, pero quizás no lo veíamos nosotros tan tangible. Hoy por hoy, pues claro que lo estamos viendo. Hay más interacción. ¿Pero por qué? Como les digo, probablemente ahorita por la situación de COVID, esto es lo que nos está dejando como enseñanza a los médicos, ¿no? Tener más interacción, más tacto con sus pacientes. Pero hoy por hoy les puedo comentar que es gracias a esto, chicos, a que el medicamento se tiene que hacer personalizado. ¿Para qué? Puede ser, chicos, por supuesto, y lo estamos viendo ahorita en esta situación de la pandemia, que a lo mejor que todos séptimo A estemos contagiados de COVID. Sí, pero ¿quién va a estar más expuesto? ¿El médico creen que va a dar la misma dosis y el mismo tratamiento a todos? No. Por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, una Alicia es totalmente asintomática, pero resulta que se fue a hacer la prueba y salió positiva? Santo Cristo, pero está bien detectadota, pero no tiene síntomas. Y resulta que un Alberto Gutiérrez
trae síntomas leves como temperatura, dolor de cabeza y de repente ocasionalmente la tos. Pero resulta, a Alberto no lo conozco, bueno, a ninguno lo conozco en físico y en vivo y en directo, ¿verdad? Pero voy a hablar nada más, no sé si le atine o no, hijo. Pero resulta que Alberto trae una obesidad mórbida porque no le gusta hacer ejercicio. Híjole, casi. Come puro alimento chatarra, ¡zas! Y Alicia, pues en teoría se cuida muy bien, trae su peso normal y pues le encantan las frutas y las verduras, ¿verdad? Y todos los días sale a correr en la mañana antes de entrar a la clase de bioinformática. ¿Sí? A las 6 de la mañana ya anda en el Parque Morelos corriendo. Muy bien. No se equivoca, Miss. Igualito. No, le estoy hablando del tanteo nada más. Okay. Y luego resulta que tengo un Hugo que trae toda la sintomatología, tos, dolor de cabeza, temperatura, ataque al estado general, dificultad respiratoria. Hugo medio se cuida, como que es más aligerado Hugo, pero resulta que el examen le sale negativo. ¡Sas! ¿Ustedes creen que el médico en esos 3 escenarios va a dar el mismo medicamento? No, pues no. Y tenemos el mismo No. virus. No. No, para nada. ¿Por qué no? Porque Por lo mismo todos que somos mencionó. diferentes Ujú. y la sintomatología no es igual, por lo tanto no está afectando como igual a cada uno de nosotros. Exactamente. O sea, no todos los organismos somos iguales, pese a que podamos traer el mismo enfermedad, el mismo virus o la misma complicación. Y justamente es aquí, y a lo mejor me salgo un poquito de contexto, pero no creo, porque son biotecnólogos. Justo es aquí donde cae o recaemos bastante en la resistencia a los medicamentos. Porque pasa que mi mamá me ve enfermo y traigo diarrea, por ejemplo, ¿verdad? Y ya me dio Lomotil y nada que se me quita la diarrea. Y entonces mi mamá dice, pues te empiézate a tomar la Cipro, ¿no? ¿Para qué vas al doctor? Si ahí tengo medicamento, tengo el antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? Pues no me está dando la dosis correcta, no me está dando el medicamento correcto. Por supuesto que me voy a medio alivianar. ¿Por qué? Porque un medicamento que es antibiótico está combatiendo llámese al virus, a la bacteria o a la levadura o al hongo. No va a ser el más adecuado, pero sí me va a ayudar a sentirme mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando realmente mi organismo ocupe ese antibiótico, pues ya no lo va a poder digerir. ¿Por qué? Porque va a decir, pues es que es el que siempre me das. Entonces, nosotros mismos somos los responsables de generar la resistencia a los antibióticos. Es por eso que de un tiempo para acá, ya para comprar los antibióticos se pide receta médica. Si ustedes no llevan receta médica, no se les va a dar. ¿Por qué? Porque anteriormente que pidieran receta médica, a diestra y siniestra, se le solicitaba, cada quien iba a poder a comprar medicamentos de cualquier tipo y pues no pasaba nada. Y hoy por hoy podemos decir que estamos a nada, jóvenes, de poder decir que ya ningún medicamento antibiótico específicamente combate a todas las bacterias, por ejemplo, por esta resistencia. Entonces a lo que voy con esto, con este ejemplo es que precisamente la bioinformática nos apoya, nos ayuda a que los medicamentos sean más personalizados, las dosis sean personalizados. ¿Por qué? Porque sí, por ejemplo, a lo mejor en los ejemplos que poníamos ahí de COVID, el primer escenario, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues Alicia, pues a lo mejor con puro reposo, que se esté aislada y probablemente paracetamol y vitamina C. Nada más. ¿Por qué? Porque es una persona que se cuida, que está saludable, que está joven y entonces no trae casi sintomatología o no trae nada,
pues no necesita de medicamentos especializados para poder combatir. Va sobre el virus, específicamente sí, pero sobre la sintomatología. Por supuesto que esto los expertos son los médicos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Alberto, una persona que no se cuida, que tiene obesidad mórbida, que no come frutas y verduras y trae sintomatología pues un poquito complicada? Pues a lo mejor él, aparte de paracetamol, vitamina C, ya va a necesitar otro medicamento importante, por ejemplo, la ivermectina. Sí, y la dosis va a ser dependiendo de lo que el médico así lo decida. Ajá. O por ejemplo, un Hugo que trae toda la sintomatología, clínicamente está positivo, pero molecularmente le sale negativo el estudio. El médico lo va a tratar como COVID positivo, por supuesto, y va a empezar a checar dosis y el medicamento ideal. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Todas estas herramientas nos las da la bioinformática, la farmacogenómica. Por ejemplo, con los mismos fármacos se pueden empezar a manipular la aceleración de qué, pues obviamente de algunas patologías importantes, o podemos empezar a inhibir la proliferación o el dogma central. ¿Sí? Para eso existe una clasificación de medicamentos que se llaman antagonistas y agonistas, donde nos apoyan en gran medida a esto que les estoy diciendo, a acelerar o retardar, digamos que algo así como catalizadores, ¿verdad? Pero no necesariamente se definen así. Son fármacos que nos ayudan a modificar un poquito la parte genética. Y bueno, la proteómica, aquí en farmacogenética o genómica, generalmente son lo que son los isogenes, que son genes que son muy parecidos entre sí, pero pues pueden tener o no la función específica del gen como tal. Algo así como los pseudogenes, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos por acá la proteómica, pues que es el estudio de las proteínas, como ya lo habíamos estado platicando en clases anteriores, y con esto pues nosotros podemos estudiar perfiles de expresión génica para ver si efectivamente esa proteína está codificando y teniendo la función que debe de tener. Por ejemplo, tenemos la genómica estructural funcional, que pues se llevan a cabo las secuenciaciones de alto rendimiento para poder ver qué tanto está manejándose esa información genética. Los biochips o los lab chips, que estos pues prácticamente son arreglos que se hacen para poder ver la expresión ya sea génica o el transcrito o bien el proteoma como tal en unas superficies muy pequeñitas que parecen como si fueran portaobjetos. ¿Sí? Y bueno, pues por supuesto que no se queda atrás, ¿verdad?, la genética y la salud pública, que hoy por hoy y con esto de la pandemia, esto es lo que está ocurriendo. El COVID o la enfermedad causada por SARS-CoV-2, pues es un problema que compete a salud pública, ya que todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y pues va directamente relacionada con la información genética del paciente como tal, del virus también. Y bueno, la generación de nuevos fármacos, ¿para qué? Para poder dar en el blanco perfecto o en el blanco preciso y poder erradicar o poder minimizar esta situación de alguna enfermedad. La investigación biomédica, pues aquí a lo mejor el uso de las vacunas o de nuevos fármacos, etcétera. Y por supuesto, pues el diagnóstico clínico, ¿no, chicos? Todo esto engloba a lo que es la salud como tal. ¿Cómo ven la bioinformática desde el punto de vista de salud? Pues bastante completo, ¿no, maestra? Sí, bastante completo, y aparte que aquí se ve sencillo, por decirlo así, pero yo me imagino que ya a manera de llevarlo a cabo ha de ser algo complejo, como lo estamos viviendo hoy en día con el desarrollo de la vacuna, ¿no?
Que a lo mejor para nosotros es sí, ya que hagan una vacuna ya, pero no sabemos todo el proceso y el trabajo que comprende y que está detrás de todo ello. De hecho, ahorita más adelante o mañana les voy a platicar de cuántos años aprox tarda para desarrollarse un fármaco o una vacuna. Y ahí ustedes ya van a decir, guau, ¿y queremos hacer una vacuna en 6 meses? Pues claro que no, para nada. Si bien nos va la vacuna, la vamos a tener hasta el 2021. Híjole. Eso trabajando a marchas forzadas, por supuesto. Y es que si ya están trabajando en ella, como decía anteriormente, pues es mucho ensayo y error, ¿verdad? Porque pues están haciendo una versión de la vacuna, a lo mejor eso no funciona, a lo mejor tiene efectos adversos inesperados, y así sucesivamente, y pues error, hasta dar con la buena. Exactamente. Así es. Entonces, pues todo esto y estudia la bioinformática, chicos. Es una disciplina pues muy completa. No podemos llamarlo ciencia porque es el estudio de varias ciencias, ¿verdad? Entonces podemos decir que es una disciplina o un estudio de varias ciencias que están ahí involucradas. Muy bien, bueno, pues entonces por ahí decimos que la bioinformática engloba todos los aspectos de la adquisición, procesamiento, distribución, análisis, interpretación e integración de la información biológica. Con ciencias o disciplinas como la biología molecular, por supuesto, porque estudia directamente el genoma, fundamentos de redes, las bases de datos y las aplicaciones bioinformáticas. ¿Sí? Entonces, es literal, por eso me gustó esta imagen que ponemos aquí, es literal sacar los datos o extraer los datos de una computadora, así como si yo metiera la mano y sacara lo que a mí me sirviera, o bien estos datos yo meterlos así tal cual como si fuera una bolsa en la computadora. ¿Sí? Bueno, pues aquí podemos ver que podemos estudiar diferentes seres vivos, desde animalitos, bacteriófagos, el ser humano, proteínas, algunos animales también como las moscas o insectos. ¿Y qué es lo que estudiamos, chicos? Pues prácticamente el genoma de la misma. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué quisiéramos estudiar el genoma? Para ver si se va a traducir o no en una proteína. Y más adelante, que es el próximo cuatrimestre, van a ver que no nada más se queda hasta ahí el dogma central, sino que tiene otra función importante que es el metaboloma, que es más allá de la proteína. Hoy por hoy podemos estar checando todo esto y podemos estar viendo todos los mecanismos post-transduccionales que existen después de hacer toda la parte del dogma central. ¿Sí? Entonces, bueno, esto se tiene que codificar, por supuesto, en información y en sistemas vivos, ¿verdad? En sistemas vivos, como somos nosotros, generalmente la información codificada es cuaternaria, que son nuestras 4 letritas de cajón, ¿verdad? Que es la adenina, la timina, la guanina y la citosina, en secuencias unidimensionales de monómeros. Entonces, para nosotros, toda la información que podamos obtener de mi persona, de cada uno, de manera individual, pues yo sé que yo lo que voy a extraer, si sacáramos, no sé, de una lavadora la ropa sucia o la ropa ya limpia, ¿qué es lo que vamos a extraer? Pues precisamente esas prendas, ¿verdad? Bueno, si nosotros vemos que nosotros tenemos el funcionamiento de una lavadora, al momento de nosotros sacar alguna información, vamos a sacar pura letrería o letrerío de los nucleótidos específicos. Y esto se le llama secuencias, ¿verdad? Entonces, esta es una serie de letras que me va a ayudar a la formación de estas proteínas, y eso es lo que justamente es mi lenguaje en el sistema vivo, ¿sí? Entonces, obviamente que en el sistema o en los ordenadores, como es en la computadora, ese sistema o esa codificación es binaria y no hay de otra, o es un 0 o es un 1. En algunos otros contextos
dependiendo, por supuesto, del paquete estadístico que vayamos a utilizar, ¿qué es lo que hacemos, chicos? En lugar de poner el 0, tomamos como 1 y 2. ¿Por qué? Porque el paquete estadístico muchas veces el 0 lo toma como dato perdido y no necesariamente que sí contestó el paciente o que sí tenemos esos datos, pero a lo mejor por equivocación no lo puse en la base de datos. Entonces, para la computadora, para el software, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo? Híjole, ¿sabes qué? Ese dato no me lo tomes en cuenta porque o no lo tengo, o no lo hice, o algo pasó. Entonces, dependiendo, como les digo, del paquete que vayamos a utilizar, la información digital puede ser, siempre es binaria, pero puede ser 1 y 2 o 0 y 1, ¿sí? Entonces, por eso es la imagen, ¿no? O sea, literal, voy a sacar esa información de la base de datos para poder decir, ok, sí, existe tal por ciento, tal frecuencia, tal tasa, tal incidencia, tal prevalencia, etcétera, etcétera. ¿De qué? De que ocurran estos eventos en tal momento, por ejemplo. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Sí. ¿Qué les va pareciendo? ¿Interesante? De verdad que sí. Sí, Bien maestra. importante. Sí, Miss. Espero que me salgan varios bioinformáticos de aquí. Ujú. Espero que les Se guste la esta saben. área. Ok. Bueno, pues por supuesto que hay muchísimos hallazgos, ¿verdad? Y me quedo corta aquí, pero sí les pusimos por ahí algunos más relevantes. Por ejemplo, pues tenemos que estar hablando de la estructura del ADN, que fue descubierta por el año de 1953 por Watson y Crick, por Rosalind Franklin, por el mismo Avery, y etcétera, ¿no? Donde gracias a este hallazgo, a este descubrimiento, pues podemos obtener diferentes cosas de muy importantes. Como en 1951, fíjense, previo a la secuenciación del ADN o a la estructura 3D, se tenía la primera proteína secuenciada en 1951. Por eso se creía años atrás o se le daba todo el peso al estudio de las proteínas y no se había estudiado los ácidos nucleicos, específicamente el ADN. Por ejemplo, cuando se le da el trabajo a Rosalind Franklin, pues el proyecto que ella iba a desarrollar era sobre las proteínas, sino que ya estando ahí, pues bueno, ya empezaron a ver y pues por eso decidieron que era la molécula del DNA. Pero no se le daba tanto peso. No sabían que en el DNA estaba almacenada toda la información genética que me iba a ayudar a la codificación de la proteína. Entonces, hoy por hoy les puedo preguntar, ¿qué fue primero? ¿La proteína o el DNA o el RNA? ¿Qué creen? Pues en términos de descubrimiento, el DNA fue primero. ¿O no? En términos de descubrimiento sí, pero en cuanto a funcionalidad. Con funcionalidad primero fueron las proteínas. ¿Por qué? Porque mencionaba una teoría del origen de la vida que creo que es precisamente la del caldo de la vida, que moléculas de proteínas, bueno, no de proteínas en sí, sino de aminoácidos, se fueron uniendo entre sí hasta formar las cadenas polipeptídicas que dieron lugar a las proteínas. Okay, y que después esas proteínas... Y ya que esas proteínas pues fueron evolucionando, haciéndose más complejas. Aunque también hay otra que dice que primero fueron los ácidos nucleicos en sí, porque pues primero se tiene que codificar la proteína de un ácido nucleico, del ARN. Ok, o sea, y es a lo que voy después. Nosotros, ¿qué necesitamos para poder hacer la codificación de proteínas? Ácidos nucleicos. ¿Cuál? ARN. ¿Y qué necesitamos para poder hacer la codificación o la transcripción de ARN? ADN. Ribosomas. No, sí, ADN. Bueno, sí, parece que el organelo, pero hablando de biomolécula. Sí. El ADN. ¿Y qué necesitamos para poder obtener esos datos? O sea, a lo que voy.
Nosotros no podemos realizar una transcripción si no tenemos ADN. Nosotros no podemos realizar una traducción si nosotros no tenemos proteínas. Y nosotros no podemos generar proteínas si no tengo una secuencia de ADN. Entonces, las tres son importantes, sí, porque van en cadena, por eso es un dogma central. Todo se centra ahí. No podemos tener una sin la otra. Por eso era lo que yo les comentaba en algún momento dado, cuando explicábamos lo del dogma central, que yo les decía, no se equivoquen, no es que una molécula se convierta en la otra, ni en la otra, sino que son procesos que van ocurriendo o se van transformando para poder generar esa codificación de esas proteínas deseadas. ¿Ok? Pero bueno, entonces, nosotros pues, según la literatura, por supuesto que está lo que nos compartía su compañero, ¿verdad? No podemos decir primero fueron las proteínas, primero fue el ADN o primero fue el ARN. Entonces, no podemos hablar así como luego decimos, lo que siempre comentamos como a manera de chascarrillo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues no podemos aseverar que sea primero el huevo ni que sea primero la gallina, porque si lo analizamos desde los dos entornos o puntos de vista, pues digamos que los dos son primero, ¿no? Porque uno sin el otro no puede estar. Pues sí, tienes razón. Algo así pasa con el dogma. Y bueno, entonces en 1977 se logró secuenciar el DNA. En 1982 existen o se descubren o se llevan a cabo lo que son estas bases de datos, que son el GenBank, el EMBL y el DDBJ, que son bases de datos para analizar, para secuenciar o para poder obtener alguna información importante. En 1986 existe una secuenciación ya automatizada del DNA. Aquí no fue automatizada, pues vean el año. En aquellos ayeres no se tenía nada, chicos, sino, no sé hasta si se acuerdan de Rosalind Franklin, cuánto no se tardó en poder desarrollar todo lo que hizo. ¿Y cómo lo hizo, además? Sí, ella no tenía un difusor de rayos X así extraordinario, ¿verdad? Sino que de manera manual o casera, por llamarlo así, descubrieron esto. Cómo Watson y Crick, a partir de un modelo 3D en físico, descubren esta doble hélice. ¿Sí? O sea, cómo ellos, se me afigura, ¿verdad? Porque yo no estuve con ellos, pero así por las fotos que yo he visto, se me afigura que estaban trabajando con bolitas de unicel, y donde simulaban los nucleótidos, y un alambre que simulaba todos los puentes de hidrógeno entre base y base. Entonces, si antes no utilizaban tecnología sofisticada y tuvimos hallazgos bien importantes, ahorita, hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo, chicos? Si tenemos todo al alcance de nuestras manos. ¿Qué está haciendo un Hugo? ¿Qué está haciendo una Judith? ¿Una Alicia? ¿Qué están haciendo? Y tienen mucho tiempo porque están en cuarentena. No están haciendo tener nada. crisis existenciales, nada más. Las crisis. Como séptimo A, como toda la Universidad Politécnica, incluyéndome yo también. Solo nos estamos quejando por la situación de la pandemia y que ya estamos aburridos de estar en casa. ¿Sí o no? Algo así. Por ahí vamos. Sí. Ok. Pero fíjense, si nuestros antepasados como Watson, Crick y Rosalind Franklin, de no tener nada, trabajando en un laboratorio austero, ustedes vieron el video, la molécula que descubrieron. ¿Qué están haciendo ustedes, chicos?
Pero es que ya se descubrió todo lo que se tenía que descubrir, ya no queda nada. Ay, loco, no sabe la vacuna. La vacuna, a ver, hacer la vacuna. La vacuna no. ¿Mande? Así es. Ujú. Pues sí, claro. Fíjense, ya estamos viendo un poquito más la herramienta de bioinformática como tal, que ustedes pueden empezar a hacer y investigar muchos datos importantes, chicos. No decir que están aburridos. ¿Quién de ustedes no ha dicho, pues me voy a poner a leer un artículo, a ver qué onda con COVID? Pues voy a leer un articulillo, a ver qué. ¿Quién lo ha hecho? Ujú. Claro. Ujú. Ajá, entonces, tenemos muchas cosas importantes por desarrollar, por hacer. Vean esto de la situación de la pandemia como una oportunidad que tienen para poder investigar cosas. Obviamente va a ser complicado porque no tenemos el acceso al laboratorio, pero ya hicieron una tarea de bases de datos primarias y secundarias, ya hicieron una evidencia de cómo hacer un análisis de secuencia. Pónganse a analizar, y eso me estoy quedando corta porque nada más estoy hablando de mi materia. Yo me imagino que de todas las demás materias, pues están viendo también cosas importantes. Están llevando a cabo estancias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no hay cavidad para aburrirnos, chicos. Es a lo que voy. Utilicen esas herramientas que nosotros como docentes les estamos dando o les estamos aportando, poco o mucho que sea el conocimiento, pero utilícenlas para su beneficio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién a lo mejor no tiene la inquietud de decir, ay, si modifico tal o cual bacteria o microorganismo, ya existe ese proyecto, ¿para qué lo quiero modificar? No, pues yo quiero a lo mejor realizar un antibiótico, mejorar la penicilina, por ejemplo, o la ciprofloxacina o cualquier antibiótico. Ok, ¿qué tengo que hacer? Porque ya está, por supuesto, la penicilina ya está estudiada. Sí, pero ¿qué tengo que hacer yo como estudiante para poder a lo mejor manipularlo y poder dar otra generación o otra penicilina de mayor espejo? Hay mucho por hacer, jóvenes, y como biotecnólogos, no manchen, un chorro, por la resistencia a los fármacos. Lean de eso, chicos. Cada quien le gusta algo de su carrera, explótenlo. Y si ahorita tienen tiempo para hacerlo, pues entonces no se queden con esa apatía, jóvenes. Ojo. ¿Sí? Sí, Miss. Sale, maestra. A mí me empezó a gustar la bioinformática, Miss. Es de la carrera, de lo que he visto, lo que más me ha llamado la atención. Y qué pues, bueno, me da gusto eso. Si quiero saber los programas, es que no sé cómo empezar si no he visto los programas, no sé cómo usarlos. Entonces, no, pero ya los vamos a empezar a ver. Sí, Miss. Tampoco encontré el programa SPS. Ese está bien padre, está muy interesante. Pero no lo he encontrado. Y es noble. No, pero sígalo buscando. Si no lo encuentra, luego ya me dice para pasárselo. ¿Sí? Es que sí lo encuentro, pero no sé, cuando me meto a descargarlo, como que abre muchas pestañas y digo, me va a llenar de virus la computadora.
Sí, sí te llena. Yo lo descargué y mi computadora dejó de funcionar. La tuve que mandar a arreglar por eso. De verdad, hija. Sí. Ah, que la canción. Pásenoslo, maestra, porfa. Ay, pues yo lo descargué nada. Déjenme. Ándele. Muy bien. ¿Usted lo Déjenme tiene? ver a ver si no está pesado, porque luego ya saben cómo está eso. Pero sí, ya lo noté aquí en mis cosas, ahorita lo neto en la gente. Pero bueno, el punto es que podemos hacer y deshacer, ¿verdad? Entonces ahorita nada de aburrirse en casa, más bien aprovechen que tienen ese tiempo libre para poder investigar más de qué, de las áreas que más les gusten de su carrera. ¿Sí? Aprovechen toda esta situación. Como les digo, sáquenle lo bueno o lo positivo a lo que tiene que ver con la pandemia, COVID. Sí, por supuesto que hay muchas cosas muy negativas. Amigos que se van, compañeros, familia, que se están yendo a causa de esta enfermedad o que la están pasando mal, o etcétera, etcétera. Que el sistema de salud se está colapsando, que hay muchos positivos, etcétera. Sí, pero todo eso ya lo sabemos. Ya sabemos cómo cuidarnos, ya sabemos que depende de nosotros. Pero ¿qué cosa positiva me está dejando a mí COVID? Que tengo tiempo para convivir en casa, convivir en familia y por supuesto tiempo para, si se supone que la biotecnología es lo que más les gusta, pues pónganse las pilas. ¿Qué área me gusta más de la biotecnología? Microbiología o todo lo que tiene que ver con el sector alimenticio. Pues bueno, voy y busco algo de sector alimenticio, me empapo de toda esa situación. No nada más es sentarnos a quejarnos que ya otra vez viene la maestra a dar lata con COVID, que ya vienen los maestros a darnos la clase por la plataforma. No, ¿sí? Aquí vemos un mundo de cosas donde pueden ustedes, si les gusta la parte de genética, checar, y si les gusta ahorita investigar más de COVID, pues métanse a GenBank, métanse a tratar de entender a COVID. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de ustedes generar un mecanismo de acción para poder combatir a COVID? Porque tienen la capacidad, son biotecnólogos. Ya créansela, ya están en séptimo. Están a un año de salir. Un año, casi. Como un año. Dejen huella, jóvenes. O nada más se van a dedicar y se van a ir a encerrar una industria y ya se acabó. Bye. Exploten ese potencial. Porque todos son muy buenos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos estas herramientas. Vean, en 1995 se desarrolló por completo el primer genoma. En el año 2000, no tiene mucho, jóvenes, el primer cromosoma humano. ¿Quién de ustedes ya había nacido aquí en el 2000? Pues yo tenía un año nomás. Yo tenía un año. Todos ya hemos nacido. Todos. Y ustedes a lo mejor, antes de que yo les compartiera esta diapositiva, a lo mejor estaban pensando que no, que el cromosoma o el genoma se desarrolló desde antes de Cristo, desde 1930 o qué sé yo. Vean, son fechas relativamente recientes, de los 2000 para acá. Vean, borrador del genoma humano completo, HapMap, es decir, ¿qué tantos genomas tiene el chimpancé? Bueno, a mí me gusta la genética. Bueno, pues ahorita tengo tiempo, pues voy a consultar la diferencia que yo tengo chimpancé con nosotros, con Homo sapiens. O por qué somos tan parecidos en el genoma. O por qué, en los artículos que han leído, por qué se utilizan las ratitas como modelo de experimentación. Todo esto es bien interesante, jóvenes. ¿Y ya lo saben? Las ratitas ya. En chimpancé no. Ajá. Entonces, El chimpancé tenemos comparte que sacar duda. ¿Cómo que dijo?
Yo leí que el chimpancé comparte como el 90%, 97, 98, idéntico del genoma al ser humano, nada más que lo restante es lo que lo hace diferente a nosotros. ¿Y por qué lo hace diferente? ¿En qué sentido lo hace diferente? En un sentido de que también por ahí vi que un chimpancé, un simio, no tiene tan coordinado su musculatura, o sea, está adaptada para la fuerza, más que nada. Por eso dicen que pues de un golpe, un gorila o un chimpancé te pueden o matarte o hacerte mucho daño, pero no son muy coordinados como el ser humano a la hora de, no sé, lanzar un objeto como un dardo a una diana con precisión. Un chimpancé o uno de esos no puede. Además, la forma del cráneo, de la nariz, de los dientes, incluso porque los dientes caninos en el chimpancé están más desarrollados. A pesar de que su dieta está más basada en frutas, en insectos y todo, pero también se comen entre ellos. También comen carne. Sí, entonces chequen todo eso, son datos interesantes de verdad y nunca está de más saber, y sobre todo las personas que les interesa el área de investigación, pues ya vayan encaminándose al área que más les gusta. ¿Sí? Sí. Bueno, pues tenemos 3 vertientes importantes de un análisis bioinformático, donde podemos ver el manejo de volúmenes masivos de datos. No es lo mismo, jóvenes, de ninguna manera hacer manualmente o estudiar manualmente 10 datos que estudiar 1,000,000 de datos. Para nada, ¿verdad? Quizás a lo mejor, por ejemplo, si yo quisiera sacar el promedio de séptimo A, pues me lo aviento manualito, ¿no? Digo, pues sí, pues tengo tiempo ahorita con la cuarentena. Lo hago. Pero ¿qué pasa si me encargaran sacar el promedio de todos los estudiantes de toda la Universidad Politécnica? Es un cúmulo de información, muchísimos datos, y tengo que hacerlo porque si no me corren. Bueno, para eso existe este análisis bioinformático. Y por supuesto que con esto, pues nos ahorramos una la nota, porque son datos que ya se analizaron, que ya se estudiaron, simplemente que están ahí en una plataforma y yo los voy a obtener de esa plataforma. Entonces, bajo ninguna circunstancia, les vuelvo a repetir, es lo mismo analizar 10 cosas, ¿sí? En cuanto a tiempo, esfuerzo y dinero. No es lo mismo analizar 10 que analizar 1,000,000. Imagínense si yo quisiera realizar un estudio genético y ese estudio genético, bajita la mano, que nos costara 1,000 pesos. En 10 personas, ¿cuánto sería? $10,000. ¿10? Ok. ¿Y en 1,000,000 de personas cuánto sería? 1,000,000. No, Un 1 por 10 a la no sé cuánto se da. Ajá, entonces estaríamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Entonces, gracias al análisis bioinformático, pues todo esto ya lo podemos ahorrar y ahorramos mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos estado haciendo constantemente. ¿Ok? Entonces, ya todos esos datos ya están ahí adentro en una base de datos. Ya lo tenemos ahí. Entonces, ya es más fácil nada más analizarlos con software específicos que hacerlos desde cero. ¿Ok? Esa es una de las grandes vertientes del análisis bioinformático. Otra vertiente importante es el análisis y la interpretación de resultados experimentales, que era lo que justamente estábamos diciendo ahorita, y el modelo de sistemas biológicos. Gracias a los resultados que podamos obtener, nosotros podemos hacer un modelo de un sistema biológico, es decir, de estos resultados yo sugiero que se puede realizar esto o esto. Por ejemplo, lo que están haciendo ahorita con COVID, ¿no? Al inicio de la pandemia, ni siquiera los médicos sabían cuál era el medicamento de elección, el mejor.
¿Qué fue lo que estuvo pasando? Que estuvieron jugando o ensayo-error con diferentes tratamientos, obviamente que lo comparten con todo a nivel mundial y lo checan en este tipo de herramientas para poder decir, ok, en Italia funciona este esquema de tratamiento, en Francia en Estados Unidos y en México probablemente vamos a hacer una fusión o visión de todos estos tres. ¿Para qué? Para poder yo decir, ¿tiene sintomatología? Ándele pues, usted se va a tomar esta y esta dosis dependiendo de la carga viral, por ejemplo. No tiene sintomatología, pues nada más va y se aísla. Bye. Y así. Y estas son las tres vertientes de un análisis bioinformático. ¿Preguntas? Todo bien, maestra. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? No, maestra. Muy bien. Le vamos a dejar aquí, chicos, porque voy a hacer unas cositas ahí con la doctora Tania y ya me está hablando que ya está en la escuela, ¿sí? Entonces, le vamos a dejar aquí. Espero que les esté gustando lo que tiene que ver y la relación de la bioinformática con su carrera, chicos. Sí, está muy interesante, maestra. Y ya es otra vertiente de su carrera también, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, sí, hijo. Maestra, disculpe, ya ve que nos había comentado hace unas semanas acerca de un congreso en el TEC de Monterrey. No sé si... Sí, bueno, como me dice. Sí, no sé si ya me mandaron Sí, me mandaron el flyer, déjeme se los mando. Qué bueno que me dice, porque si no, ni me acordaba. Es que tengo muchas cosas en la cabecilla. Aquí está. Bueno, ya les envié la imagen que me mandaron y creo que sí vienen ahí los datos, pero antes de que se inscriban, ahorita que llegue al hospital voy a decirle a la doctora, porque ahí la tengo, ahí con nosotros está trabajando también. Le voy a comentar porque generalmente yo soy la que inscribo cuando llevo los alumnos, ¿sí? Entonces le voy a comentar que igual a lo mejor yo los inscribo y es más fácil y más rápido. Pero no sean malitos, ¿me hacen un recordatorio en el trayecto de la tarde, por favor? Sí, nada más me dicen, no se le olvide lo del biotec y ya. ¿Sí? Ok. Va que Lo va. del biotec, ya está. Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, y cualquier cosa, pues ahí estoy pendiente en el teléfono. Que tengan un excelente día, pórtense muy bien y acuérdense no bajar la guardia, ¿sí? Por favor, lávense las manos, sana distancia, el uso del cubrebocas obligatorio y pues de preferencia no salir de casa. Ya les platiqué un poquito de lo que pueden hacer, ¿sí? Entonces estaría interesante que por ahí lo checaran. ¿Sale? Muchas gracias, maestra. Buen día. Nos vemos, maestra. Buen día. Nos vemos, maestra. Bye. Gracias.